Bueno, yo estoy en este momento faltando 5 minutos para las 9. Las reuniones están programadas, ustedes lo pueden ver ahí en el aula virtual en la plataforma, están programadas para los días, todas a las 9 de la mañana. Hay estudiantes que me plantean que tienen inconvenientes, eso no va a ser un problema para ninguno. Aquí no se trata de ponerle talanqueras ni problema a los estudiantes, al contrario, de resolverle todas las situaciones que tengan los estudiantes. Para eso estamos acá, precisamente, para orientarlos, acompañarlos. Entonces, a partir de este momento vamos a hacer uso de 30 minutos. Yo estuve esperando a los estudiantes 10 minutos. Así es pues que agradecerles nuevamente a ustedes, los que pudieron asistir a la reunión, y bienvenidos los que se van acercando a esta plataforma virtual. Aunque ya nosotros nos habíamos presentado ahí en la actividad que corresponde, vamos a conocernos, pues no sobra decirles que mi nombre es Luis Fernando González Fuentes, soy profesor de la Universidad Tecnológica hace unos cuantos lustros en la universidad. Actualmente estoy adscrito al programa de Ingeniería Física. Tengo formación en pedagogía, en educación, en epistemología, en las áreas propias de la educación superior, con una experiencia en varias universidades. Yo soy economista, además soy comunicador social y periodista, y al mismo tiempo estudié filosofía y letras en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Tengo maestría y especializaciones, y por ahí me dieron un título de doctor en ciencias de la educación, y actualmente estoy adelantando una tesis de otro doctorado en pensamiento complejo con una universidad de México. Así es pues que si Univirtual y la universidad me pusieron acá, pues yo no quiero defraudarlos en la confianza a los directivos de la universidad y al doctor Alberto Lozano, que es el director de Univirtual. Espero entregar lo mejor de mí, acompañarlos, llevarlos de la mano, estar pendiente de todas sus inquietudes, preguntas, dudas. Para eso estoy acá. ¿Y qué más les digo? Pereirano, papá de 3 hijos, y me gusta mucho trabajar lo que trabajo. Este oficio de la educación me fascina. Así es pues que yo les doy la bienvenida, y los estudiantes ya han venido respondiendo a esa actividad que se llama Vamos a conocernos. Yo estaré leyendo oportunamente lo que ustedes han escrito o el videíto que montaron ahí para conocerlos. Pero si hay alguno que quiera tomar la palabra y presentarse, bien pueda. Está en todo su derecho. Adelante. Juliana, ¿quieres? Pues, dale. Hola, yo soy Juliana, estudiante básicamente de 11 semestre de Ingeniería Física y ya mi último semestre. También, para ser profesor de una vez, yo me voy ahorita pues, de intercambio, entonces no sé si siempre me cuadran los horarios, pero ahí pues trataré de estar en las cosas virtuales. Ahí solucionamos las cosas, tranquila, Juliana. Quería decir, perdón que te interrumpo, ahí les queda la grabación, les queda ahí en la plataforma. Por favor, la pueden buscar ahí en el tablero. Queda la grabación del día de hoy. Adelante, Julián. No, eso era todo, como gusto Perfecto. conocerlos. Perfecto, gracias. ¿Algún otro estudiante quiere tomar la palabra para presentarse? Bueno, de todas maneras, yo ya tengo de parte de ustedes un videíto donde ustedes se presentaron, ya lo debieron haber colgado, lo voy a escuchar con mucha atención y con muchas ganas y con mucho gusto. Entonces, este es un curso que está en todas las carreras de la Universidad Tecnológica y en todas las carreras de todas las universidades del país. Y tiene una razón fundamental, y es que la Constitución Política, conocerla es un derecho, y está establecido en la Constitución Política de 1991, que todas las instituciones públicas de educación deben impartir el conocimiento relacionado con la Constitución Política de Colombia. Por eso es que está en todas las carreras. Por eso la idea fundamental de este curso es que aprendamos a construir ciudadanía y a construir democracia.
Si uno sabe construir democracia y sabe construir ciudadanía, estamos cumpliendo, por un lado, con los derechos que nos otorga la Constitución Política y estamos también haciendo uso de los deberes, porque cuando decimos somos ciudadanos y estamos construyendo ciudadanía, lo que le estamos diciendo a los ciudadanos es que tenemos deberes, pero también tenemos derechos, o mejor, tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y esa parte me parece supremamente interesante que lo sepamos. Debemos empoderarnos de todos esos conocimientos que giran alrededor de la Constitución. Conocer los derechos fundamentales, conocer los derechos fundamentales, conocer los derechos humanos. Ojo, todos los derechos fundamentales son derechos humanos, pero no todos los derechos, a ver, es al revés, todos los derechos humanos no son derechos fundamentales y viceversa. Pero es importante que vamos conociendo también cuáles son los derechos humanos que nosotros debemos defender a toda costa en cualquier lugar del planeta. Y esas herramientas nos las da la Constitución Política. Y por el otro lado, conocer nuestros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a un hombre, el derecho a una ciudadanía. Me parece que es supremamente importante. Y aquí no solamente hay que tener en cuenta de que seamos ingenieros físicos. Ustedes son estudiantes de ingeniería física con la ilusión y el ánimo de ser ingenieros físicos. Mire, ser ingeniero físico le obliga a conocer la Constitución Política, y al médico, y al abogado, y al economista, y al ciclista, y al trabajador común y corriente, y al ama de casa, a todo ciudadano. Hay más de 95 derechos, más los tratados de carácter internacional que se suscriben con la OEA, con la ONU, por ejemplo. Hay una serie de normas que son las leyes, los acuerdos de los consejos, las ordenanzas de las asambleas, las leyes que genera el Congreso de la República, los tipos de leyes, leyes ordinarias, leyes estructurales, las leyes normativas. Toda esa construcción jurídica, más los conceptos que los magistrados de las cortes elevan para que eso se llaman jurisprudencias. Y las jurisprudencias son las que escriben los magistrados de las diversas cortes. ¿Cuáles cortes? Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y la Corte de la Judicatura. Esas cuatro cortes tienen magistrados. Los magistrados escriben jurisprudencias que luego van al Congreso a convertirse en ley. Esa posibilidad de conocer las leyes, de conocer las normas, la estructura jurídica, todo el contenido de la Constitución Política, más aspectos que tienen que ver con lo ético, porque es que yo soy profesional. Bueno, voy a poner un ejemplo. Juliana es ingeniera física, pero además de ser ingeniera física debe ser una persona que exprese muy bien en sociedad toda su construcción ética y moral. Y eso va a ser de Juliana, como ingeniera física, un ser humano integral. Pero ser humano integral también pasa por conocer sus derechos fundamentales, conocer la Constitución Política y reclamar por el cumplimiento de los derechos. La Constitución Nacional es una norma, es otra norma, pero esa es la norma de normas. La Constitución Política, de todas las normas que les mencioné ahorita, de todas las leyes, acuerdos, etcétera, la norma de normas, también se le dice la Carta de Navegación, también se le dice la Carta Magna, es decir, es la carta grande, es la carta para navegar en la sociedad. No tiene pierde quien estudia seriamente la Constitución Política. Sobre Constitución Política hay todo lo que usted quiera en Internet, en YouTube. Hay todo lo que usted quiera. Entonces, yo los invito y las invito para que hagamos uso de esas posibilidades
de información que nos entregan en las redes sociales. Ahí también encontramos mucho sobre lo relacionado con el derecho constitucional y con la Constitución Política de 1991 en particular. Entonces, hay un tema bien interesante, por ahí se les pregunta a ustedes que en una línea de tiempo, no se confundan con ese concepto de una línea de tiempo. Cuando uno habla de una línea de tiempo, lo que está hablando es haga un análisis histórico de tal fenómeno. No se dejen engañar por esa frase, en una línea de tiempo, no. Lo que estamos preguntando ahí es, históricamente diga cuál fue el origen de la Constitución de 1991. Y también nos preguntan por unos factores que determinaron la construcción de 1991. Si ustedes van a uno de los mensajes que yo les puse allí, en la semilla del foro de la tercera actividad, en la semilla del foro de la tercera actividad, en esa semilla yo hago un recuento de cuáles fueron los factores y los elementos fundamentales que le dieron origen a la Constitución Política de Colombia en 91, aclarando que la de 1886 hacía 105 años que no sufría modificaciones. Yo les formulé una pregunta. ¿Por qué la Constitución de 1886 no sufrió tantas modificaciones? Y se las voy a resolver ya. No sufrió tantas modificaciones porque la sociedad mundial vivía como en un statu quo, como en un establishment, como en un estar ahí tranquilos. No habían situaciones alarmantes, no habían situaciones que dinamizaran a la sociedad. No. En cambio, a partir de la mitad del siglo pasado, que aparece la construcción del modelo neoliberal, ahí se sacude el mundo. ¿Y por qué se sacude el mundo? Porque el mundo se volvió global, porque el mundo en el que vivimos se volvió sin fronteras. Y se volvió sin fronteras gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero aplicada al Internet, aplicada a las redes sociales, aplicada a los buscadores y metabuscadores que conocemos. Eso es lo que le da la característica de sociedad globalizada. Y no es lo mismo tener una sociedad encerrada en unas fronteras, como sucedió hasta mediados del siglo pasado, sino una sociedad que derrumba sus fronteras y pone un mercado común para todos los países del mundo, para los 10.000 millones de habitantes. Eso, cuando 8.000 o 9.000 millones de habitantes salen a un mismo mercado, definido y dinamizado por las tecnologías de la información y la comunicación, pues este mundo se vuelve un desbarajuste, se vuelve una cosa loca. Y eso es lo que estamos viviendo, una cosa loca. Ahora, para poder administrar una cosa tan grande como es el mercado globalizante, es necesario entonces crear unas normas que regulen el funcionamiento de una sociedad como la nuestra, la colombiana, frente a la articulación que debe tener en el mercado global. Por eso se crea la Constitución de 1991. ¿Cómo se vuelve una sociedad sin fronteras? Yo podría decir que yo no soy ciudadano colombiano. Yo podría atreverme a decir que Juan José, que David, que Alejandra, que Juliana, además de ser ciudadanos colombianos, nosotros somos ciudadanos planetarios. Ya somos ciudadanos planetarios. Y eso implica que debemos tener unas normas, en este caso la norma de normas, la Carta Magna, debíamos tener una norma de normas para darle la bienvenida al nuevo modelo económico que era el modelo neoliberal. Entonces, podríamos decir que entre ustedes y el profesor, podríamos mirar en el curso de esta experiencia académica que finaliza por a fines de noviembre, podríamos mirar potenciales modificaciones que pueda tener la Constitución política. ¿Por qué razón la Constitución de 1991 tiene tantas modificaciones? Por lo mismo, la razón es que la sociedad es dinámica. Siempre que haya cambios en las leyes, es porque hay dinámica en la sociedad, porque la sociedad se mueve, porque la sociedad vive, la sociedad nace, crece, se reproduce, muere, pero resucita más fuerte, y vuelve y nace, y vuelve, se reproduce.
Y eso es lo que le da la posibilidad de que las leyes tengan que estar cambiando permanentemente. Por ejemplo, el caso del aborto. Ese era un tema que estaba sancionado socialmente y religiosamente hace unos 15 años atrás. Pero ahorita las mujeres del mundo se levantaron y protestaron y reclamaron un derecho constitucional que dice que primero es el derecho a la vida, y la vida puede perderse en el momento de un parto, que yo tengo que preservar mi salud, y ustedes saben que eh, es altamente probable que hayan algunas, una persona que vaya a dar a luz puede estar en un momento dado afectada por una enfermedad crónica. En fin, esas situaciones hacen que las mujeres reclamen en el mundo el derecho a hacer uso de su cuerpo como como a bien lo tengan. Ese es un derecho constitucional planteado ahí. Entonces, no se aterren que la Constitución Política de Colombia haya tenido 60 o 70 enmiendas en los últimos 30 años. O sea, la Constitución Política se ha modificado sustancialmente a lo largo de estas 3 décadas. Ese tema de asumir digamos, la formación en ciudadanía y democracia que les acabo de hablar. Ese tema me parece supremamente importante, lo mismo que hablar de los derechos humanos, pero con digamos, una actitud reflexiva y crítica. Se busca pues que los estudiantes con sus lecturas puedan ir sugiriendo modificaciones, por ejemplo, mirar qué otros temas son pertinentes y son necesarios incluir aquí en el curso. Eso sería de muy buen recibo. Los estudiantes también tienen todo el derecho de hacer aportes en la construcción del curso de Constitución Política. No solamente es responder a unas actividades que están planteadas en el curso, pero un estudiante o una estudiante bien podría plantearle al profesor, qué bueno que la Constitución Política de Colombia sufriera una modificación. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo, se me vino a la cabeza. Aquí en Colombia, una persona que esté conduciendo embriagado y en medio de su alicoramiento estrella el carro, dejando consecuencias materiales delicadas y 3 heridos y 2 muertos, el tipo con el seguro que tiene, y a lo mejor puede que le den ahí como un carcelazo de unos meses. En Estados Unidos la cosa así es sencilla. Una persona que vaya embriagada y tenga un accidente de tránsito, eso le da cárcel de por lo menos 5 años de cárcel. Eso no lo tenemos aquí en Colombia. Entonces a mí se me vino a la cabeza esa idea. ¿Qué tal si en la Constitución Política y en las leyes se incluye que toda persona que vaya embriagada y que genere lesiones personales y muerte tenga cárcel de 3, 5, 7 años? Ese podría ser una idea. Y así por el estilo. Entonces, digamos que todo ese tipo de asuntos que estamos hablando se originan en lo político, por ejemplo, pero también en lo económico. A veces surge una pregunta: ¿qué fue primero o qué es primero, lo económico o lo político? ¿O será primero lo político y después lo económico? Ahí les dejo la inquietud para que la estén reflexionando en estos días. Así como le preguntan a uno qué fue primero, el huevo o la gallina. Lo mismo podría uno decir, ¿qué fue primero, lo político o lo económico? Lo político se alimenta de lo económico, pero lo económico deriva del poder político. Entonces ahí, para mi concepto, se genera ahí como una articulación, se genera una simbiosis entre lo político y lo económico. Ese es mi punto de vista. Ustedes podrán tener otro análisis sobre el mismo tema. Ahora, lo político está articulado al poder, y el poder se deriva de la política. Oiga lo que estoy diciendo. Lo político se articula al poder, pero el poder me lo genera la política. La pregunta que surge es: ¿y qué es la política?
¿Qué creen ustedes que es la política? Juan, yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué entiendes por política? Tal como tú lo entiendas. Juan Bueno, está... pues la política la entiendo como tal vez el ordenamiento del Estado, como sus funciones y como la ejerción de las mismas. Perfecto. Otros podrán... Gracias, Juan José. Estás aproximado en esa definición. Otros definen la política de manera más sencilla. Dirían, es la toma de decisiones. O sea, que yo pregunto, ¿la política solo se da en los ambientes y en los ámbitos de los partidos políticos, en los ámbitos del gobierno? ¿O la política también se puede dar al interior de una empresa privada? ¿O en su casa? ¿Usted cree que en su casa hay política? ¿Hay ejercicio de la política en su casa? Pues sí. Sí hay, digamos, o el quehacer político se da en la casa mía. Por ejemplo, cuando mi papá tomaba decisiones hacia dónde nos vamos a ir a pasear, esa es una decisión política. Una decisión política la que ustedes tomaron si estudiaban o no ingeniería física. Otra decisión política es si iban a estar en esta reunión o no. Eso es política. Otra cosa es la política que me conduce a la toma del poder. Pregunto entonces, ¿el poder me lo da solamente la política o también me lo da tener dinero? Esa es otra buena pregunta. ¿El poder me lo da el dinero o el poder me lo da la política? Esa es una muy buena pregunta. Ahora, esas prácticas políticas son las que nos permiten en un momento dado decidir sobre todas las experiencias de nuestra vida. Todos ustedes y yo somos sujetos políticos. Por el solo hecho de ser sujetos políticos estamos obligados, ojo, obligados a pertenecer a los partidos políticos. Yo siempre le digo a mis estudiantes de Constitución, muchachos, no sean apáticos con la política. Qué interesante uno poder tener formación política y participar de la política para que participando de la política yo pueda tomar decisiones que beneficien a los sectores más desfavorecidos, los sectores vulnerables y a los no vulnerables. Porque cuando uno hace la política, tiene que hacer una política es para todo el pueblo. Qué rico yo pertenecer a los partidos políticos. Yo siempre le digo a los estudiantes, participen de un partido político, no importa el partido político, el color no me importa a mí, ni me importan las ideologías que vayan a impulsar los partidos. Uno escoge la ideología y uno escoge el partido al que quiere pertenecer, pero pertenezcan a un partido. Ustedes no podrán castigar o sancionar a un gobierno si no pertenecen a un partido político. Dicho de otra forma, quien no participa de la política, pues a lo mejor podrá poner un Twitter, podrá poner un WhatsApp o podrá poner en las redes sociales algo contra el gobierno, contra el establecimiento, pero de manera individual. Una sola golondrina no hace verano. Pero si usted es miembro de un partido, por si usted es miembro de un partido, eso significa que va a tener usted un escenario mucho más potente, mucho más poderoso para reclamarle al gobierno sobre las injusticias de ese gobierno o sobre la ineficacia y la ineficiencia de ese gobierno. Solo participando de los partidos políticos podremos ejercer el poder para reclamar, el poder para exigir mejores obras, mejores hospitales, mejores colegios, mejores universidades, mejor educación, mejor trabajo, vivienda. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estoy aquí dispuesto a resolverles alguna duda. No, señora, está ahí claro todo. Ahora, ¿cuándo nazco yo como sujeto político? Cuando tomo decisiones. Y si esas decisiones son para beneficiar al conglomerado, a los colectivos, con mayor razón soy un sujeto político.
No pierdan de vista eso. Ya tenemos 3 elementos. Vamos a construir ciudadanía, vamos a construir democracia y vamos a construirnos como sujetos políticos. Pero hay que participar de la política. Hay que matricularse en los partidos políticos. Podemos tener la iniciativa de buscar modificaciones a la Constitución política. Hay una ley que se llama la Ley 134 de 1994, que es la Ley de Participación Ciudadana. Allí encontrarán los mecanismos de participación. Y en los mecanismos de participación está la posibilidad que usted como ciudadano o ciudadana o como colectivo social pueda tener iniciativas de cambio y modificación de la Constitución política. Lo político desemboca en las normas, pero las normas también nos llevan a lo político. También desemboca en lo jurídico, desemboca en todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos pasa por las normas. Dicho de otra manera, hay cosas que hacemos y no están en las normas. Si algo que la sociedad hace no está en una norma, hay que crear la norma para regular esa actividad. Es muy importante. Por ejemplo, cuando no existían las motos, pues no habían problemas con parrilleros. Ustedes saben qué problemas se derivan de tener parrilleros en horas nocturnas. Entonces hubo necesidad de crear una norma que dijera, en las horas nocturnas no pueden ir parrilleros en las motos. Y cuando no habían motos, pues no habían normas para decirle a los motociclistas cómo debían manejar las motos y a qué velocidad. Cuando surgieron las motos, aparecen las normas para regular el funcionamiento de las motos en las vías, en las calles y en las autopistas de las ciudades. Siempre que surge una actividad, esa actividad de los ciudadanos tiene que estar reglada, normada, plasmada, escrita en una ley, escrita en un código. Me parece bien interesante que tengamos esa claridad. ¿Por qué las normas? Ahora, ¿por qué las normas? Las normas son, todo lo que son normas de carácter jurídico son la consecuencia de un convenio o una convención entre los miembros de una sociedad. Podríamos decir, ¿en qué momento me preguntan a mí si esta norma sirve o no sirve? En ningún momento nos han preguntado. Y le voy a decir por qué, porque quien hace las normas son los congresistas. Pero los congresistas los elegimos nosotros, por ejemplo, nosotros estamos en una sociedad de democracia representativa. Entonces nosotros les hemos entregado el voto a los congresistas para que ellos elaboren las leyes que van a regir nuestras conductas y nuestras acciones. Y por último, estar aquí en Univirtual, en esta aula, es una oportunidad de formación. Esto no lo pueden tomar como una carga, ni es una tarea, ni es una obligación, sino como un derecho, porque quien tiene acceso al conocimiento, a la información, tiene el poder y es menos permeable al engaño. Yo sí quisiera entonces dejar aquí mi intervención. Les quiero decir que miren siempre los mensajes que yo les pongo a ustedes, por favor. Ustedes los ven, los responden, que yo les tengo que responder en menos de 24 horas. Por favor, cualquier tipo de colaboración, de apoyo que necesiten, no duden en comunicarse conmigo, por favor. Y a los estudiantes que me pidieron plazo para abrirle la plataforma, se las voy a abrir hoy hasta mañana para que quienes no han subido las tareas las suban, ¿vale? Entonces, en ese sentido, les voy a abrir la plataforma de las 2 actividades hasta mañana, de las 2 primeras actividades. Hasta mañana, número 19 de agosto. Me encantó mucho haber compartido con ustedes en esta plataforma, en el primer encuentro sincrónico. Les mando un abrazo desde la distancia y quedo siempre a disposición de ustedes para lo que me necesiten. Tenga la amabilidad y les deseo muchos éxitos. Póngale mucha disciplina, fuerza, alegría a esta formación integral que nos da Constitución Política de Colombia. Me despido de ustedes. Hasta luego. Chao, profe, feliz día. Lo mismo para ustedes. Hasta luego a todos, que tengan muy buen día. Lo mismo ustedes. Chao. Chao.